todos. Pues bueno, vamos a empezar la sesión con la charla de la doctora Lili Guadarrama Bustos de la unidad Aguascalientes del CIMAT. Pues bueno, me da gusto acá presentar a mi compañera colega y voy a leer una breve semblanza. Originaria del estado de Morelos, donde estudió la licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma de Morelos. Cuenta con una maestría en Matemáticas Aplicadas por la Universidad, eh, no sé francés, Pierre et Marie Curie, Francia, y un doctorado en Matemáticas Aplicadas en la Escuela Politécnica de Francia. Actualmente es investigadora por México, asignada a la unidad de Aguascalientes del CIMAT. Es investigadora nacional de CONACYT, CECIPI, nivel 1, y sus intereses de investigación son la modelación matemática y problemas inversos. Ha participado en varios proyectos de vinculación con la industria y participa activamente en actividades de divulgación científica. Pues bueno, te cedemos la palabra. Gracias. Gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Hoy vengo a platicarles algo que hicimos en colaboración con la doctora Marlene Zamora y Lisbeth, que está aquí, Alejandra, en su tesis de maestría. Nosotros tenemos un posgrado encima de Aguascalientes y les voy a presentar el trabajo que hicimos en colaboración. Entonces, como bien lo dice el título, queremos caracterizar vientos de una región que se llama la Rumorosa. Y bueno, les voy a introducir un poquito a, a lo que es el problema, les voy a presentar los objetivos, las bases de datos con las que contamos, un poco de resultados, bueno, unos poco de resultados y las conclusiones y el trabajo futuro que tenemos que hacer. Bueno, pues como saben, la energía eléctrica pues es un recurso indispensable para todas las actividades que realizamos. Y la energía eléctrica que proviene de las fuentes eólicas, de los parques eólicos, pues es muy importante para generar este tipo de necesidades. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, México cuenta con 70 parques eólicos a lo largo del país. Y bueno, hay otros parques que no están dentro de la asociación, como el parque que tenemos datos. Entonces, ha ido en aumento el interés por este tipo de parques. Ahora, una de las cosas que tienen este tipo de industria, bueno, estos parques, es que no se entiende muy bien o no se ha estudiado bien la caracterización de los vientos y la energía que pueden producir. ¿Vale? Entonces, aquí les pongo unos artículos de Marlene en especial, donde ha tratado de estudiar estos fenómenos meteorológicos. Entonces, por ejemplo, estuvo trabajando en los vientos que se llama de Santana. Una de las cosas, bueno, que yo entiendo es que todos los estudios que se hacen por parte de ingeniería o estudios meteorológicos son muy cualitativos, ¿no? O sea, se entiende que hay fenómenos meteorológicos, que baja la presión, que sube, que el viento, pero no se cuenta con una caracterización cuantitativa, ¿sí? Entonces, eso no permite, pues, hacer buenas proyecciones de cuánta energía. Entonces, estos trabajos previos que ha hecho Marlene, junto con Magali y Minuti, y alumnos de doctorado, como han ido hacia ese sentido, entenderlos para tener una mejor proyección de energía que entrega el parque, ¿no? Entonces, por ejemplo, en trabajo, buscaban la relación que hay entre los estados de viento y la producción, ¿okay? Porque a lo que se quiere ir es a tener una proyección robusta de la energía que se va a producir. Esto porque en México no se aplica, pero en Estados Unidos sí tienen reglas muy estrictas. Si producen de más, se les penaliza, y si producen de menos, también se les penaliza. Entonces se tiene que tener algo, pues bueno, una predicción bien hecha para que pues se puedan ajustar a las reglamentaciones. Entonces lo que nos contaba Marlene es que pues el parque tiene su software que les calcula la proyección, pero esos softwares
pues no se entienden bien qué hacen ni qué variables, y entonces están ahí como tuneando a ver si este mes le atinan más o menos a la energía. Y bueno, aquí pues no es tan grave porque pues no hay penalizaciones, pero pues lo que se quiere es que se haga algo automatizado, ¿no? Entonces, eh, en el trabajo de Ale que hicimos en conjunto, pues empezamos a estudiar pues los vientos. Entonces, estas son gráficas de los artículos que les presento, donde empezaban a observar características y cómo esas características impactan pues en la energía. Estas son la energía la gráfica del generador. Y pues bueno, algunas características como dirección, intensidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una serie de tiempos si no me equivoco, del viento de Santana, donde pues se pueden visualizar las características como humedad, dirección de viento, temperatura y la velocidad en algunas pues tiempos, ¿no? Temporalmente. Y entonces a partir de eso, pues uno quiere ver pues cómo se comportan ellos y cómo podemos predecirlos. Entonces, el objetivo del trabajo fue caracterización de los vientos, o sea, identificar los vientos y caracterizarlos en esta región que se llama la Rumorosa, pues mediante algoritmos de aprendizaje profundo y con datos que tenían del parque eólico que se llama la Rumorosa 1 y de Conagua. Entonces, los datos con los que se contaban, pues eran del periodo 2011 al 2019. Estas dos bases se empataron, las del parque eólico y las de Conagua, y estas son las variables que se tenían, ¿no? Que se cuentan, por ejemplo, humedad relativa, presión barométrica, precipitación, radiación solar, y etcétera, ¿no? A partir de esto, lo que se quiere es identificar vientos. Entonces, si se fijan, en los artículos que les presenté, habían visualizado 4 estados de viento, pero tampoco estaban muy bien caracterizados qué significaban con respecto pues, a las variables que se tenían a la mano. Entonces, la primera tarea pues fue identificar. Entonces, por medio de un algoritmo de Cummings, se identificaron 6 estados de viento. Entonces, cuando uno hace el Cummings, pues hay criterios que te permiten saber cuántas clases son las efectivas. Y esas clases, bueno, con los datos que teníamos, nos sugería que eran 4. Hablando con Marlene, decía, no, fíjate que 4 no son suficientes, necesitamos meter más, necesitamos meter 6, porque esas 6 pues permiten identificar fenómenos, por ejemplo, el día y la noche, que no se ven en solo 4 estados. Y entonces estas son los 6 estados de viento de cada aerogenerador, por eso dice aerogenerador, bueno, de los datos que provienen de los aerogeneradores del parque. Ah, bueno, no les mencioné, pero esta es una foto del parque eólico de la Rumorosa 1. Entonces cuenta con 5 aerogeneradores y esos son los datos con los que trabajamos. Si se fijan, con la ayuda de Marlene, viendo los resultados, pues ella pudo etiquetar cada una de las características. Entonces, por ejemplo, tenemos la noche, tenemos el día y estos estados, que es el viento de Santana, que es un viento muy estudiado, que no sé si se acuerdan que apenas hubo un fenómeno en Hollywood, que se quemaron varias casas. Entonces, parte del desastre fueron estos vientos. Llegó una racha, no sé cómo se le llame, de vientos de Santana que provocó que se esparciera el fuego. Tenemos los frentes fríos, tenemos el ciclón de latitud media y tenemos este estado de transición. Este estado de transición es algo que no se tiene todavía bien identificado desde la parte física que hay de los fenómenos. Y entonces, pues etiqueta así, ¿no? Y bueno, estos son las curvas de potencia de cada uno de los estados de viento que se identificaron, ¿sí? Por aerogeneradores, ¿no? Ahora, estas curvas de potencia son muy significativas para pues los que estudian la entrega de energía, porque les gusta ver precisamente esta curvita, ¿no? Esta curvita como en ese. Y entonces es como un indicador de que pues, las cosas van bien, o sea, les gusta, ¿no? Y poder identificar quiénes son los vientos
que producen más potencia, ¿sí? Que en principio pues son el de Santana. Y bueno, también tenemos que esos vientos pues dependen de la temporalidad. Aquí están etiquetados los meses desde enero hasta diciembre y cómo se presentan cada uno de los estados de viento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de Santana se presenta más o menos desde septiembre hasta abril. Puede que no se presente, pero más o menos en esos meses se presenta. Y fue lo que pudimos observar en este tipo de gráficas. Ahora, esta es una serie de tiempo que pues nos muestra cómo va cambiando la dinámica de estos vientos con respecto eh, al año 2012. Aquí está, ¿no? Y este es de un mes, el 10 es octubre, noviembre, no, octubre, ¿no? Entonces, lo que se logró, y es algo que no se tenía, pues es precisamente caracterizar cada uno de las etiquetas que se hicieron. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el día y podemos ver, bueno, no alcanzó a ver bien, pero esta es ay, no se alcanza a ver bien. Esta es la velocidad y podemos ver cómo es el histograma. De allá. Sí, el histograma de las características presentes, ¿no? Esto es algo que no se tenía, ¿no? Y con un algoritmo sencillo de Camis se pudo hacer esta caracterización. Tenemos bueno, la caracterización para los vientos de Santana y el viento frío. Si se fijan, los manejamos por pares porque son características como antagónicas entre el día y la noche, el Santana y frente frío, y etcétera, ¿no? El ciclón de latitud media, el estado de transición. Y bueno, cuando se encontraron esas características, pues se contrastaron con información que ya se había estudiado previamente, ¿no? Con Marlene y sus estudiantes, pues que efectivamente estaban reflejando lo que ellos observaban en las series de tiempo. Nada más que pues esta ya es una información ya más, bueno, ya es cuantitativa, ¿no? Y es algo que nos permite pues analizar el fenómeno. Aquí tenemos otro ejemplo con los vientos de Santana, que podemos ver que estas series de tiempo pues corresponden a las características cuantitativas que encontramos en los histogramas. Ahora, lo que se buscó, bueno, más bien, ya se tenían bien clasificados, se identificaron y se caracterizaron los vientos. Nada más que hay una un pequeño inconveniente. Las bases de datos que tenemos vienen de Conagua, como les dije, y esas de Conagua pues recuperan variables como humedad y precipitación y radiación. Esa información se tiene que solicitar. Es libre, pero se tiene que solicitar y puede tardar un par de años, ¿no? Entonces no es algo con que se cuente del día inmediatamente. Entonces la pregunta es, si se quitan variables que vienen de Conagua, ¿podemos identificar y caracterizar los vientos, como se hizo con el CAMIS? Y pues bueno, para estudiar ese fenómeno se recurrió a un modelo de Random Forest, donde pues vemos que una de las variables importantes para la clasificación pues es la humedad y esa viene de Conagua. Estas dos vienen de Conagua. La presión pues parece ser que no es tan importante para determinar, pero la humedad sí. Entonces, lo que se sugiere, y es lo que se va a hablar con el parque eólico, es por qué no pones un sensor. No esperes a que con agua te la dé, sino pon un sensor y te va a ayudar mucho a tus estimaciones, ¿no? Y esto se vio pues a través del modelo, ¿no? Entonces, para el modelo, pues hizo una búsqueda en 27 combinaciones con estos hiperparámetros. Y pues nos dio esta información, ¿no? O sea, la humedad sí es una variable importante y que se debería de considerar para el parque eólico, ¿no? Cuando se construye. Y después lo que se hizo es hacer modelos supervisados quitando esas variables, ¿sí? La de humedad y la presión. Y entonces con esas
Quitando esas variables, se logró hacer una muy buena caracterización de los vientos bueno, aquí está, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial. Se logró tener muy buena clasificación, se tenía como un 83% de éxito, y pues es algo de edad, bueno, más bien, son variables que sí te las puede dar el parque en tiempo real. También se estudió el modelo supervisado de redes neuronales y los resultados también fueron muy buenos. Bueno, salvo aquí que confundo un poquito, es ¿qué dijimos que es? La noche y el ciclón los confunde un poco, ¿no? ¿Qué son estos? Pero fuera de ellos es muy bueno, ¿no? Entonces, podemos ver las gráficas de pérdida y aprendizaje para redes y son muy buenos los resultados, ¿no? Ahora, ya que se tiene la caracterización de los 6 estados de viento que empatan con lo que ya habían encontrado previamente y la importancia que tienen cada una de las variables, pues lo siguiente es ir hacia la predicción energética, ¿no? O sea, decir, bueno, si tú tienes tu historial de 10 años o de un año, ¿cómo va a ser la energía que vas a producir durante este mes, durante este día o durante del año? Y ver qué es lo que sucede con otros parques eólicos. Ahí en la región rumorosa hay otro y estamos solicitando los datos, de hecho ahorita no recuerdo cómo se llama, para ver cómo se comportan estos modelos para esos datos o qué tipo de vientos pues le llegan, ¿no? Porque cambia dependiendo de la posición. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería contar. O sea, nada. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación. Pues bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver, hay muchos. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia y por la plática que dio. Mi pregunta va dirigida un poquito acerca de este tipo de energías limpias, se les considera. Últimamente ha existido mucho el argumento de que la energía más limpia es la energía nuclear. Entonces, no sé si durante el proyecto hayan considerado variables como, no sé, vientos hacia dónde van las aves, etcétera, para que estas repercusiones negativas que traen las energías limpias sean menos eh, visibles. Sí. Mira, esa te la puede contestar Ale, que hizo el estudio. Y pues bueno, según lo que platicamos, no está bien documentado cuánto es el daño que se le hace a las aves, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuál era el estudio que decía que era como punto? Ah, a ver. Eh, Depende también como de la región y la cercanía que se tenga como con las localidades, porque muchas de las veces si la localidad está como muy lejana, realmente no pasa a afectar, y en otras ocasiones, si se encuentra así cerca de una localidad, pues sí puede llegar a causar incluso contaminación, en este caso de ruido, ¿no? Entonces, en cuestión de las aves, era muy poco el porcentaje de aves, al menos digamos como que lastimadas o que morían a causa de esto por tener que cambiar sus condiciones, pero así como que cambien algo en su ecosistema, no, no está tan documentado. Simplemente, este, bueno, sí, cada que van a abrir un parque, lo que sí se hace es como un estudio de pues factibilidad, ajá, sobre todo el área, para ver realmente si es buena idea construirlo. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Me gustó mucho como la aplicación bueno, soy ingeniero ambiental, entonces pues, la parte que más me interesa. ¿Sería posible em, como desarrollar un software para que, digamos que si yo quiero estudiar una zona que no tiene parque eólico, pero yo quiero como cotizar o quiero ver pues, sí, que la viabilidad, le meta los parámetros de Conagua y diga como, hay un 74% de viabilidad o sea, no sé si algo así sea posible con
con los parámetros que dio o lo de redes neuronales, no sé. La idea es ir hacia allá, ¿no? O sea, hacer un software que le permita al parque, pues, determinar pero pues también te podría servir para una proyección de una instalación, ¿no? De un parque. Entonces, la idea sería ir hacia allá. Todavía estamos, pues, en la caracterización, todavía no entramos a eso, pero sí, o sea, hacia allá vamos. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, preguntas. Gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Sabes quién tiene concesionado el parque eólico? ¿Quién es el que hace la producción energética? ¿Y por qué lo digo? En el Istmo se maneja, precisamente tenemos la ventosa, es la gran cantidad de viento más fuerte que los de Monterrey o los que tenga Baja California. A diferencia de Santana, que van a ser los incendios anuales, aquí el viento puede romper los ventolines inmediatamente y además pues, es capaz de quitarse los trailers y voltearlos completamente. Y está comprobado que por estar tan cerca del mar, pues hacen un daño tremendo hacia los animales marinos, pues, o sea, no es tan limpia la energía eólica. Y más, es más sucia por las empresas que la manejan, ¿no? O sea, se hace una concesión del territorio para que ellos tengan la ganancia y pues deja de ser tan sucio, tan limpio el proceso, ¿no? Entonces sí es muy importante saber quién tiene el manejo del parque eólico para la energía. Lo desconozco ahorita, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que debe de haber políticas públicas hacia cosas ambientales. Nosotros nada más nos enfocamos en la predicción de la energía entregable, que se entrega, ¿no? Pero sí hay otras cuestiones que se tienen que considerar, daño ecológico en la zona, etcétera, ¿no? Sí, también. Muy bien, preguntas. Yo tengo una un poco menos ambientalista, es una pregunta técnica. Gracias, Lili, por la charla. En una de las diapositivas estaba por ahí apuntado el recall y preguntarles cómo está el precision y el F1 score de lo que hicieron, por un lado, y por otro lado, sobre las variables, si hicieron algún tipo de intento de correlacionar y poder recuperar las variables que asumes que quizá no tienes, si las puedes obtener de acuerdo a su correlación con las otras. Lo de las variables, sí hay correlación entre las de Conagua y las del parque eólico, pero la humedad, pues no está relacionada, o sea, es una variable, sí está separadita. La humedad sí no tiene correlación, sí se hizo un análisis de correlación entre variables. No la puedes recuperar de las otras dos. Ok, y lo de... Y lo del recall, ¿ese tienes ese dato? Aquí en... Bueno, continuando un poco con lo de las variables, las únicas que estaban como correlacionadas eran las de la temperatura, porque con agua tiene temperatura del aire y el parque tiene temperatura del generador. Entonces, pues obviamente estas sí estaban bastante relacionadas. Se tomó la del parque, pues precisamente con el fin de darle pues la independencia que se buscaba, ¿no? Todas las demás eran independientes y pues hubo dos que si se fijan estaban como en negro porque no se utilizaron dado pues la falta de registros. O sea, más que nada ahí fue porque, por ejemplo, en radiación, bueno, falta de registro en precipitación había bastante y sesgaba mucho los datos. Y la radiación solar pues tenía datos de que a las 2 de la tarde había cero, a las 2 de la mañana había de que 80 y es como, bueno, creo que algo estaba calculando mal pues el sistema, ¿no? Entonces no era realmente útil utilizar estas variables y la única relación era ese, de cuando era temperatura estaba relacionado. También se contaba con la potencia total y la potencia reactiva, pero estas pues también tienen una relación porque la total está en función de la reactiva, entonces pues bueno, obviamente ahí se tuvo que elegir, pero de allí en más pues sí, todas las demás eran independientes. O sea, se prefirieron los datos del parque. ¿Cuál fue la otra pregunta, Jonathan? Sobre en la parte de la validación del modelo, Ah, ya. usualmente uno revisa dos datos, uno es la precisión y otro es el precision y el recall, y lo que tienen ahí como recall macro abajo. Uh-huh. Y hay otro que es el F1 score que se compone de esos dos, ¿no? Entonces uno te dice qué tan bien tu modelo representa los datos que tienes y el otro te dice qué tan repetible es
el ejercicio. No sé, no recuerdo. No, yo tampoco me acuerdo, pero pues sí, o sea, salían muy similares realmente, pero sí un poquito Bueno, diferentes. entre los... Ajá. Pero te lo busco y te lo doy. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, bueno, yo sí, mientras se anima aquí el público. No sé si ahí en línea tengan preguntas. Bueno, yo nada más, los gráficos estos de agrupamiento que tienen, muy artísticos, no otro. ¿Está? Esos, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención cómo están dibujados. No sé si sea para No, o sea, sea más ese es algo bonito. que no es de nosotras, ¿no? Es algo que trabajan del lado de Marlene. Es una rosa de los vientos y es muy gráfica. A las personas que estudian pues este tipo de energías, les da mucha información. O sea, esa es la forma de presentar. Es que está graficado como una rosa de los vientos, o sea, el 00 sería como el aerogenerador visto desde arriba. Entonces, en la dirección que va el viento, pues es hacia donde está graficado el punto, y qué tan lejos está del origen es la velocidad que llevaba. Entonces, por eso se ve como muy sesgado lo que viene siendo el frente frío, que está como a la izquierda hacia abajo, y el de Santana, que está a la derecha hacia arriba, porque, pues bueno, y esto eran como de las características que luego se vieron, porque ya se sabía con antelación o por los estudios previos que justamente estos dos vientos estaban en direcciones opuestas, y es lo que pues sí está identificando aquí el Cummins. Sí. Por eso les decía, ¿no? Los histogramas, por eso ponen parejitas, porque son como antagónicos. Entonces, cuando se lo presentamos a Marlene, dijo, ah, sí está bien. O sea, va por buen camino, porque precisamente puede ver la dirección, que es los estudios previos que habían hecho, era dirección y velocidad de viento. No habían considerado las otras variables. Por eso es importante presentarlo de esta forma por los trabajos previos. Ok, muchas gracias. Y otra, bueno, ¿hay preguntas? ¿No? Ok. Y bueno, por ahí ponen mejores hiperparámetros, ¿cómo los ajustan? ¿Alguna técnica en especial? O, Pues se buscó entre varias combinaciones, como decía, o sea, nada más pues se pusieron como varios valores, y pues ya realmente creo que todos salían buenos, pero pues nos quedamos obviamente con los mejores. o sea, como un grid search, algo así. Ajá, sí. No fue nada sofisticado, ¿no? La ventaja es que están muy bonitos los clústeres. O sea, los vientos, pues efectivamente tienen características eh, que no se confunden, ¿no? Y es por la naturaleza de los datos. Por eso funcionan tan bonitos los métodos, porque no hay cosas que se traslapan, ¿no? Pero es por la naturaleza de los datos, no es exactamente que hayamos hecho una exhaustiva optimización de parámetros. Viene de lo bonito que están los datos. Pues bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y bueno, pues un aplauso. Gracias.